Dios expulsó a Satanás del cielo, pero no lo destruyó. Aunque tiene el poder absoluto para hacerlo, eligió no eliminar ni a él ni a sus ángeles caídos. ¿Por qué? En este video vamos a descubrir las razones profundas y espirituales detrás de esa decisión divina. Exploraremos qué dice la Biblia sobre el propósito oculto que tiene Satanás en el plan eterno de Dios, por qué su existencia no contradice la justicia divina y cómo incluso su presencia encaja en el mensaje de redención. Desde Isaías y Ezequiel hasta el Apocalipsis, cada texto nos revela que lo que parece caos puede tener un propósito mayor. Prepárate. Lo que sigue podría cambiarlo todo. Suscríbete al canal, dale like, comparte este video con otros y déjanos en los comentarios tu reflexión sobre el tema. Satanás no fue derrotado porque Dios no pudiera, sino porque no debía. Ese es el punto que muchos olvidan cuando reflexionan sobre el mal en el mundo. Dios, el Todopoderoso, no actúa por impulso ni por venganza. Todo lo que hace responde a un propósito eterno, a un diseño divino que trasciende nuestra comprensión limitada. Entonces, ¿por qué Satanás sigue vivo? Porque su existencia, por paradójico que parezca, sirve a un plan mayor. Satanás no es una amenaza para el poder de Dios. Nunca lo ha sido. Su caída del cielo no fue una pérdida para el reino, sino una confirmación de que en el cielo no hay espacio para el orgullo ni para la rebelión. Fue expulsado no porque Dios lo temiera, sino porque el cielo es un lugar de pureza absoluta. Sin embargo, Dios no lo destruyó. ¿Por qué? Porque Satanás es espíritu, y lo espiritual no puede ser asesinado como se aniquila lo material. Según Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y todo lo que fue creado a su imagen espiritual, como los ángeles, comparte esa naturaleza incorruptible en cuanto a existencia. La caída de Satanás no fue el fin de su historia. Fue el principio de un nuevo rol, que aunque oscuro, cumple una función dentro del diseño de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, se nos narra la guerra celestial. Miguel y sus ángeles vencieron al dragón, y éste fue arrojado a la tierra. Pero no fue destruido. Dios lo dejó vivir. Y ese acto de paciencia, de contención divina, nos revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él no actúa sin juicio, ni ejecuta sin propósito. Muchos creen que si Dios es verdaderamente justo y amoroso, debería eliminar todo mal de inmediato. Pero, ¿es justicia matar sin un juicio? ¿Es amor anular el libre albedrío que Él mismo otorgó? Si Dios hubiese destruido a Satanás tras su rebelión, no habría habido juicio, ni oportunidad de rendición de cuentas, ni manifestación del carácter justo de Dios ante todas las criaturas. La Biblia dice que hay un día señalado para el juicio final. Hasta entonces, incluso los ángeles caídos están reservados, según Segunda de Pedro y la carta de Judas. No están absueltos, están esperando sentencia. Este retraso en el juicio también nos enseña algo. Dios es paciente. Su paciencia no es debilidad, es misericordia. No se apresura a castigar porque, como dice la Escritura, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es posible que esta misma compasión se extienda incluso a los ángeles que cayeron? ¿Es posible que Dios, en su perfección, esté dando a toda criatura el máximo espacio para decidir con libertad? El libre albedrío no es una licencia para el caos, sino una muestra de confianza. Dios confía en que su verdad es tan poderosa que, incluso con la opción de rechazarlo, muchos optarán por seguirlo. Pero para que esa elección sea real, debe existir también la posibilidad del error, de la desobediencia, del rechazo. Satanás representa esa alternativa. Su existencia no niega el poder de Dios, lo resalta, porque aunque Satanás actúe, no lo hace sin límite. Dios permite, pero no abdica. Él establece fronteras, tiempos y propósitos. En el libro de Job vemos a Satanás pidiendo permiso para tentar al siervo de Dios. No se mueve libremente, se mueve bajo supervisión divina. Esto no significa que Dios apruebe sus actos, sino que incluso lo que parece oponerse a su voluntad puede ser usado para cumplirla. Así es como obra un Dios soberano. El plan de redención no es una improvisación celestial. Desde antes de la creación del mundo ya existía un camino trazado hacia la cruz. Y de forma sorprendente, Satanás jugó un papel en ese recorrido. Fue él quien tentó a Jesús en el desierto, y fue a través de Judas, influenciado por Satanás,
que Jesús fue entregado para ser crucificado. Esto no exonera a Satanás, pero revela algo clave. Dios puede usar incluso al tentador para llevar a cabo la salvación de muchos. ¿Quién hubiera imaginado que el mismo ser que buscaba destruir al Mesías sería parte del cumplimiento de la profecía que traería redención? Lo que estás viendo es solo el comienzo. Suscríbete, activa la campanita, dale like y prepárate, porque lo que viene podría cambiar por completo tu forma de entender la fe. Jesús resistió la tentación, y eso lo validó como el Cordero sin mancha, un sacrificio inocente que al mantenerse firme frente al tentador, se convirtió en digno de cargar con el pecado del mundo. Si Satanás no hubiese estado allí, ese momento de validación espiritual no habría existido. Esto nos lleva a una pregunta que muchos evitan. ¿Es posible que Satanás haya sido necesario, no por su maldad, sino por lo que reveló en quienes enfrentaron su ataque? La tentación no es simplemente una amenaza, es también una oportunidad. Cuando superamos pruebas, crecemos. Nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se moldea, nuestra dependencia de Dios se profundiza. En ese sentido, la existencia de Satanás no solo permite que el mal actúe, sino que evidencia qué hay en nuestros corazones. Es en la lucha donde se revelan la fidelidad, la entrega y la humildad. Dios permite esa lucha porque produce frutos eternos. Otro punto que no debe pasar desapercibido es la justicia divina. Dios no actúa por emociones humanas. Él no mata por rabia ni destruye por frustración. Él juzga con equidad perfecta. Por eso Satanás y sus ángeles caídos están reservados para el día del juicio. Matar antes de juzgar no es justicia, es ejecución sumaria. Y Dios no es un ejecutor, es un juez justo. Cada ser, incluso aquellos que se rebelaron en el cielo, tendrán su momento de rendir cuentas. Entonces, ¿por qué siguen vivos? Porque el juicio aún no ha llegado. Porque el tiempo de Dios no es como el nuestro. Porque su plan aún se está desarrollando. Porque quizás, incluso en su caída, estos seres tienen un rol que cumplir. No porque sean dignos, sino porque Dios puede usar hasta lo más vil para manifestar su gloria. El libre albedrío también tiene un peso enorme en esta ecuación. Dios no impone obediencia, Él invita, y para que esa invitación sea auténtica, debe existir la opción de rechazarla. Si toda desobediencia fuera castigada con aniquilación inmediata, nadie podría decir que eligió seguir a Dios por amor. Solo habría temor. Y el temor puede controlar, pero no transforma. Dios busca corazones transformados, no simplemente sumisos. Por eso la libertad sigue intacta, incluso para aquellos que eligieron rebelarse. Dios no eliminó a Satanás porque hacerlo habría quebrado un principio sagrado. El amor verdadero solo puede florecer cuando nace de una decisión genuina. Satanás usó su libertad para levantarse contra el Creador, y aunque eso trajo consecuencias eternas, Dios no le arrebató el don con el que fue creado. Esa es la justicia divina, inquebrantable, coherente, inmutable. Además, la historia misma de la humanidad es una línea trazada entre dos fuerzas, la luz y la oscuridad, la obediencia y la rebelión. Sin Satanás en la narrativa, el contraste se diluiría. ¿Cómo podríamos entender la santidad si no vemos el pecado? ¿Cómo apreciaríamos la redención si no conocemos la caída? El rol de Satanás, aunque corrompido, resalta la gloria de Dios. Su oposición pone en evidencia la majestad del reino, la pureza de Cristo, la necesidad del Espíritu Santo. No es que Dios necesite un enemigo, es que la humanidad necesita comprender profundamente por qué seguir a Dios es la única vía a la vida eterna. El problema del mal, que tantos consideran un argumento contra Dios, en realidad revela la profundidad de su misericordia. Dios no solo permite que el mal exista temporalmente, sino que lo enfrenta, lo supera y lo transforma en oportunidad para el bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Todas, incluso la tentación, incluso la rebelión, incluso la presencia de Satanás. El mal tiene fecha de caducidad. El juicio vendrá, la justicia será impartida, y todo ser será tratado según sus obras. Apocalipsis lo deja claro. El diablo será lanzado al lago de fuego. No será olvidado. No será perdonado, será juzgado. Pero ese juicio no puede ser evitado ni adelantado, porque sería contrario a la perfección de Dios.
El tiempo de la justicia no lo dicta el desespero humano, sino la sabiduría divina. Mientras tanto, Satanás sigue activo, pero también está limitado. No puede tocar a los hijos de Dios sin permiso. No puede actuar sin restricción. La autoridad no le pertenece. Está vencido desde la cruz. La sangre del Cordero, como proclama Apocalipsis 12, es el arma definitiva contra su acusación. Los que han sido lavados por esa sangre no viven bajo condenación, y aunque la guerra continúa, la victoria ya fue asegurada. Entonces, ¿por qué no lo mata Dios? Porque su muerte no aportaría justicia sin juicio, ni verdad sin tiempo. Porque aún tiene un rol que cumplir en el marco de la redención. Porque su derrota será total, pública y eterna, no momentánea ni silenciosa. Y sobre todo, porque la existencia de Satanás deja al descubierto quiénes somos, qué elegimos y en quién confiamos. En cada tentación que enfrentas, en cada lucha espiritual, hay una oportunidad de honrar a Dios. No estás solo. Jesús ya venció. Y ese mismo espíritu que lo sostuvo en el desierto, que lo fortaleció en Getsemaní, habita hoy en ti. Satanás puede gritar, puede acusar, puede tentar, pero no puede obligarte a caer. La elección sigue siendo tuya. Y allí, en esa libertad sagrada, se revela el verdadero milagro del amor divino. Satanás aún existe, pero no reina. Dios tiene el control absoluto. Si este video te ayudó a comprender más, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta tu opinión, revisa más contenido y mantente atento a nuestros próximos videos.